Salmo 103. Dice: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia, a todos, no a unos cuantos, a todos. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obras. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Amén. Amén. Fini, si puedes orar por la predicación de hoy, por favor. Padre, te damos gracias, Dios, por esta mañana, por tu presencia en este lugar. Y queremos, Dios, que tú vengas hablándonos a nuestros corazones, Señor. Que tú, oh Dios, pongas la palabra que Adolfo va a compartir, Señor. Que tú, oh Dios, te reveles, que tú, oh Dios, nos hables, Padre, porque queremos sentir tu presencia maravillosa. Queremos que tú vengas a hablar a nuestros corazones, Dios. Muchas gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén, gracias. Sí, se me escucha bien, ¿verdad? Un momento, por favor. Terminamos el otro día la predicación hablando del Salmo 51:10. ¿Quién lo recuerda? ¿Nadie lo recuerda? ¿Nadie recuerda el Salmo 51:10? Dice en hebreo: Leftahor barali Elohim, un corazón limpio crea en mí. Bará. ¿Os acordáis? Leftahor bará li Elohim. Dijimos que había dos términos que se usan para hablar de la obra de Dios, de la creación de Dios. Está el término yatzer, que es cuando Dios coge algo previamente existente y crea, como cuando una persona hoy, un carpintero, como Rafael, un albañil, coge material y crea algo. Y después está el término bará, que es algo que solo Dios puede hacer. Porque Dios puede crear bará de la nada. Dijo Dios: hágase la luz, y se hizo la luz. No cogió nada preexistente, creó de la nada. E igual que en los primeros tiempos de la creación, Dios creó de la nada el mundo. Dios puede crear de la nada un corazón limpio en tu vida. Porque no se trata de que Dios coja los rudimentos, que Dios coja lo que había en ti, tu intento de justicia, y te mejore con materiales que tú tenías. No, para nada. No se trata de eso. Se trata de que Dios crea algo totalmente nuevo. Totalmente nuevo. Es como el origen de la creación. Dios te está creando nuevamente. Dios está creando un corazón limpio en ti. Bará, un corazón limpio en ti. Así que es como si tú fueses un nuevo Adán. ¿Te imaginas? Estás creado nuevamente. Amén, hermano.
Y vimos que Dios pone ese corazón, crea ese corazón en aquellas personas que cuando han oído o leído su palabra, la fe viene por el oír la palabra de Dios, o por leerla, internamente escucharla, han decidido, han depositado fe en la palabra, se han arrepentido de sus pecados y han contestado positivamente a Dios. Ahora, Bará también es cuando Dios crea, como hemos dicho, de la nada. Y Dios puede crear de la nada cogiendo unos huesos secos y creando. Y Dios crea músculos, articulaciones y actúa de forma que lo denominan milagro. Hay que lo denominan milagro. Otros les gusta llamarlo un guiño de Dios. ¿Verdad? Dios puede actuar, pero hay quien cree que Dios hoy no actúa. Que el brazo de Dios ya no actúa. Que ya no existen los milagros. Y bueno, eso lo creen evidentemente quienes son ateos. Porque un ateo, si no cree en Dios, no va a creer en los milagros. ¿O ustedes saben de algún ateo que crea en los milagros? Alfonso levanta la mano, pero era para rascarse la cabeza. ¿Verdad? Si uno no cree en los milagros, o sea, si uno no cree en Dios, raramente va a creer en los milagros. Después están los que creen en Dios, pero creen de una forma como lo creería un teísta. Y esto es muy típico, ha sido muy típico desde el siglo XVI-XVII, especialmente en el siglo XIX. Y especialmente desde que Newton escribió aquel libro que se llama Principia Mathematica, a Carolina eso le gustará, ¿verdad? Donde él no lo quería escribir, o sea, no lo quería publicar, lo que él había escrito, pero Halley, el famoso descubridor del cometa Halley, o que le puso su nombre, no es que lo descubriera, porque ya muchos habían visto el cometa pasar, gracias a leer los escritos de Newton se percató de que era el mismo cometa el que había estado pasando en diferentes ocasiones y dijo, pasará nuevamente tal fecha. Porque había visto que tenía razón Newton en lo que estaba diciendo. Y entonces le pusieron su nombre, le pusieron el cometa Halley, ¿verdad? Resulta que el Principia Mathematica, Halley le dice, tienes que publicarlo, lo publica y al cabo de unos años la mentalidad de muchas personas que tenían la capacidad de leer va cambiando y va cambiando el mundo. ¿Por qué? Porque según este libro todo estaba regido por las leyes físico-matemáticas. Nada podía escaparse a las leyes físicas y matemáticas. Y aunque Newton creía que uno de los principios era Dios, al poco tiempo muchas personas dijeron, bueno, si nada puede escapar a las leyes físicas y matemáticas, si todo está predeterminado, entonces no puede haber milagros. Y entonces, en el siglo XIX vemos aparecer a muchos grandes escritores, filósofos, pensadores de la época que rechazaron lo milagroso. Y al poco tiempo, si había que rechazar lo milagroso, había que rechazar también la Biblia, ¿cierto? Porque la Biblia, no sé si lo habéis leído alguna vez, está llena de milagros. Hay milagros por todas partes. Hay guiños de Dios por todas partes. ¿Verdad? ¿Qué pasó? Había que rechazar la Biblia. Y un señor llamado Alexander Pope, cuando estaba escribiendo el epitafio de Newton había fallecido en 1727, dice, la naturaleza y sus leyes ya sean ocultas en la noche. Era un teísta. Dios dijo que sea Newton y todo fue luz. ¿Verdad? Entonces, creían que Dios era un principio, el que lo había hecho todo al principio, eso chasis, y se quitó de en medio. Esa era la forma de pensar. Y así vemos cómo surgió la crítica radical al Nuevo Testamento. Y surgió toda la idea que hoy tiene el mundo de que Dios, bueno, puede existir, no digo que no, puede que exista, pero hombre, un milagro. No me cuentes películas, un milagro, de verdad, no. Ahora luego están los que creen en Dios. Hay gente que cree en Dios y que acude a locales que llaman iglesias, pero creen que todo está predeterminado por Dios, radicalmente predeterminado por Dios. Y entonces, como todo está predeterminado por Dios, los milagros quedan a un lado. ¿Por qué? Porque todo ya está predeterminado. ¿Para qué va a haber milagros? Calvino, para que nadie diga que yo me invento cosas, me he traído aquí el segundo tomo de Instituciones de Calvino, ¿vale?
Y en el capítulo 21, pasaje número 5, ¿quién sabe leer aquí? ¿Nadie sabe leer? Fini, ven un momentito, tú que tienes voz fuerte. Ven un momento. ¿Puedes poner la Fini para que no sea yo el que lo lea? Vean, con voz de arcángel, Fini. Dice Calvino, doctrina de la predestinación, definición. Fuerte. Llamamos predestinación al eterno decreto de Dios porque Él ha determinado lo que quiere hacer de cada uno de los hombres, porque Él no los crea a todos con la misma condición, sino que ordena a unos para la vida eterna y a otros para la condenación perpetua. Vale. Es decir, según Calvino, puedes apagarlo por favor. Según Calvino, Dios ha creado a las personas, a unos para vida eterna y a otros para ser condenados. ¿Estáis comprendiendo lo que os digo? Según Calvino, Dios ha creado a unas personas, ha decidido previamente crearlos a este y a este y a este para salvación, ustedes para perdición. Esa es la idea de Calvino. Esa es la idea de Calvino. Mira, el catecismo de Heidelberg va en el mismo sentido. Dice, en el día 10, pregunta 27, el catecismo se divide en días, el omnipotente y omnipresente poder de Dios, por así decirlo, con su mano sostiene el cielo y la tierra, con todas las criaturas, y los gobierna de tal manera que las hierbas y los pastos, la lluvia, la sequía, salud y enfermedad, riquezas y pobreza, todas las cosas no vienen por casualidad, sino por su mano paternal. Todo está determinado por Dios. Sproul, muy famoso, y a mí me gusta leerlo muchas veces, en su libro ¿Qué es teología reformada? Dice, el movimiento de cada molécula, la acción de cada planta, la caída de cada estrella, las elecciones de cada criatura volitiva y todo lo que es semejante está controlado por su soberana voluntad. No hay moléculas rebeldes que puedan escapar al control del Creador. Si existiera una sola de esas moléculas, sería una mosca crítica en el ungüento eterno. Y esta es la idea que tienen muchos, que todo está totalmente predeterminado. Felipe Melanchthon, sucesor de Lutero, dice: todas las cosas acontecen conforme a la predestinación divina, no solo nuestras obras externas, sino aún nuestros pensamientos. Así que si todo está predeterminado, ¿dónde está el pecado? El pecado no es mío. Si mis pensamientos están predeterminados, ¿soy yo el que está pecando? ¿O es que Dios ha determinado que yo peque? Y bueno, y después empiezan con los sofismos para darle la vuelta. No es que Dios haya puesto el pecado. Ahora, como todo está predeterminado, ¿verdad? Incluso Spurgeon intenta excusarlo diciendo, no es estoicismo, esto se hace por el bien. Bueno, no, por el bien no. No puede ser que Dios haya puesto en mí el pecar, haya puesto en mí los pensamientos malos y después me acuse y me envíe al infierno. Ese no es Dios. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es Jesucristo. Ese no es Jesucristo, hermanos. Eso es el Dios del estoicismo, del neoplatonismo que Agustín metió dentro del cristianismo. Y el propio Calvino aseguraba, Agustín está tan completamente dentro de mí que podría escribir toda mi teología desde sus escritos. Evidentemente, cogió Agustín e hizo teología desde Agustín. Y acabó diciendo que todo estaba predeterminado, incluso quién iba a ir al infierno y quién no, y que todo, nuestra forma de pensar, nuestro actuar, el que yo mueva la mano a la derecha, a la izquierda, ya estaba predeterminado por Dios. Ya estaba predeterminado por Dios. Y eso tiene sus consecuencias. Tiene sus consecuencias. Desde personas como aquel presidente del Barça que se suicidó, ¿verdad? O como aquellos cristianos de Nueva Inglaterra, puritanos calvinistas, que cuando se inventó la vacuna de la viruela y podían frenar la viruela, dijeron, no podemos ponernos esta vacuna, porque este castigo tiene que venir por Dios. Tiene que venir de mano de Dios. Es algo que está predeterminado por Dios. Bueno, también podría estar entonces predeterminado el descubrimiento de la vacuna, ¿verdad? Y así se llegó a un señor, bueno, también lo vemos en Calvino, y lo vemos en las guerras de religión,
¿verdad? Como decían, no, todo está predeterminado, yo soy salvo, si no podemos matar. Como Agustín mató en nombre del cristianismo, porque bueno, todo estaba ya determinado, ¿verdad? Entonces llegó un señor que se llama Benjamin Warfield, muy famoso. Yo debo mi conversión en parte a este hombre. Pero este señor resulta que como calvinista radical, él pensaba que los milagros no podían darse. No se podían dar. Y él escribe un libro que se llama Falsos Milagros para ir en contra de que Dios pudiese obrar en su época. Y resulta que Warfield, cuando está escribiendo el libro, dice que solo hubo unas épocas en que pudieron haber milagros. Y que eran siempre por dos generaciones. La primera generación fue Moisés y Josué, la segunda Elías y Eliseo, y la tercera Jesús y los apóstoles. Claro, el problema es que Warfield, que como calvinista era un radical agustiniano, cuando dijeron, bueno, es que Agustín dijo que sí que hubo milagros en su época, digo, no puede ser. Y cuando va Agustín y ve que Agustín hablaba de milagros, dice, bueno, esta parte de Agustín la rechazamos. Curioso, ¿verdad? Esta parte de Agustín la rechazamos. Y hermano, esto sucedió. Igual, y el libro de Warfield se hizo tan famoso, que la gente dejó de lado los milagros. Y Warfield escribió en gran parte porque desde la época de Wesley, ¿vale? Sé que algunos igual en la historia os perdéis un poco, estaban sucediendo multitud de milagros en Estados Unidos. Estaban sucediendo multitud de milagros y la gente se estaba sanando. Y entonces él dice, no puede ser. Y escribe el libro Falsos Milagros. Es cierto que algunos eran falsos porque la gente es muy dada. Bien. Entonces tenemos aquí que aquel libro tan famoso que se había convertido como instituciones de Calvino casi que en un pilar de lo que debían creer algunas personas, el que muchos no viesen milagros, el que pensaran que estaba predeterminado todo y que además, si había milagros, había un exceso, generó la idea de que esto de lo milagroso debía ser descartado, anulado, eliminado. Dice un hombre, un escritor, en 1982, escritor evidentemente cesacionista, los que piensan que los milagros ya no se daban, y que pensaba que todo estaba determinadamente controlado por Dios, llega a decir, me siento obligado a afirmar que todo concepto de Dios que niegue que Él controla todos los sucesos hace inaplicable la idea de Dios. La pregunta no es ¿por qué permite Dios el sufrimiento?, sino ¿por qué muestra Dios misericordia? Él nos ama a algunos de nosotros. Él nos ama, dice, a algunos de nosotros, pero no ama de la misma manera a otros. Por eso hay sufrimiento para algunos y salvación para otros. Hola. Bueno, ahora aparte de este radical determinismo que hoy está otra vez resurgiendo en la iglesia, hoy está resurgiendo en muchas iglesias, otra de las cosas a la que llevó el propio determinismo era la de pensar que el sufrimiento era bueno. El sufrimiento era bueno. Y eso lo tenemos quizás especialmente inculcado en aquellos que venimos de un mundo católico, ya sea español, portugués, italiano, ya sea, venga de Ecuador, de Perú, de Chile, que el sufrimiento es bueno y que sirve para purificar nuestra alma y mejorar nuestro carácter. Eso lo piensan muchas personas. Ahora, cuando la palabra en el Nuevo Testamento habla del sufrimiento, si usted lo lee con detenimiento, se dará cuenta de que no se refiere al sufrimiento de la enfermedad, se refiere a la persecución. A que si usted está en Dios y está llevando la palabra y por ello sufre persecución, téngalo como sumo gozo. Grande es tu galardón en el cielo. Están mintiendo en tu trabajo en tu contra, te están haciendo bullying en tu contra, te están impidiendo alcanzar lo que puedes alcanzar porque sencillamente eres cristiano. Eso es persecución. Y los cristianos primigenios, los cristianos de los primeros siglos, se gozaban en ser perseguidos, en el sufrimiento de la persecución. Pero hay quien ha creído que, que deben gozarse en el sufrimiento de la enfermedad. Y eso no es lo que dice la palabra. Eso no dice la palabra por ningún lugar. Es cierto que tenemos a Pablo, cuando Pablo
resulta que tiene una enfermedad, posiblemente ocular en los ojos, y pide a Dios ser sanado. Dios no lo sana. Dios le dice, bástate mi gracia. Pero Pablo busca la sanidad, o no la busca. Busca la sanidad. Pablo dice, ay, qué bien, me han enviado una enfermedad, voy a sufrirla. No dice eso Pablo por ningún lugar. Pablo busca sanidad. Ahora, Dios la permite. Dios no la da. No ha predeterminado, te voy a poner esta enfermedad. No, Dios la ha permitido. Es cosa distinta. Es cosa muy distinta. Y como consecuencia de esa enfermedad, Pablo tiene que marcharse de Chipre, llega al sur de la península de Anatolia y no se queda allí en las grandes ciudades, sino que se tiene que ir a Galacia. Tiene que irse arriba. Después escribir a los Gálatas, porque me recibisteis y aunque estaba enfermo, no me desechasteis. Y como consecuencia de eso, Pablo escribe la epístola a los Gálatas años más tarde, además de que se habían convertido los Gálatas, y como consecuencia de que Pablo escribe la epístola a los Gálatas, en gran parte surge la Reforma, porque la epístola a los Gálatas es esencial junto con la epístola a los Romanos en la Reforma, y estamos nosotros aquí, ¿verdad? Que Dios aproveche la situación no es que Dios ordene una enfermedad, son cosas muy distintas. Entonces hay muchas personas que creen que, bueno, uno tiene que llevar, mistifican el sufrimiento, uno tiene que llevar su cruz. Ahora, cuando la palabra habla de llevar tu cruz, cuando se habla de llevar tu cruz, se refiere a llevar la cruz de forma activa, es algo que tú decides con gozo y activamente llevar. ¿Hay alguien que activamente ha decidido enfermarse? No. Nadie activamente ha decidido enfermarse, ¿verdad? ¿Tú has decidido enfermarte, Carolina? No, nadie lo decide. Por lo tanto, llevar la cruz no es llevar una enfermedad. Llevar la cruz no es llevar una enfermedad. Eso es una idea que se ha impuesto sobre las personas. Y lo mismo lo vemos vez tras vez en gran parte de la literatura, como ese libro tan famoso que hay ahora por ahí, Fuego Extraño. La gente se traga otro Warfare, otro fuego extraño que se traga. Así que si su hijo de 2 añitos de repente tiene un cáncer, sufre enormemente, ¿usted cree que Dios se lo ha enviado? ¿Usted cree que Dios se lo ha enviado? Vaya usted al San Juan de Déu, al hospital que está ahí, con niños pequeños ingresados. ¿Cree que Dios se lo ha enviado a eso? Hay quien cree que Dios se lo ha enviado. Hay quien cree que Dios se lo ha enviado. Y hay quien cree eso y cree que además Dios ha predeterminado quién se va al infierno. Y que a lo mejor ese niño, además de sufrir eso, se va al infierno. Y ese es el Dios que pintan. Ese es el Dios terrible que pintan. Y si usted va a orar por milagros, no, los milagros no existen. ¿Cómo que no existen? No, ya se sabe. ¿Cómo que se sabe? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué terrible imagen de Dios!, ¿verdad? Pone a un Dios tiránico y cruel, neoplatónico, que lo meten dentro del cristianismo, que a Agustín metido dentro del cristianismo, lo impone. Y entonces, al final, se crea la sensación entre el pueblo de Dios de que esto de los milagros, bueno, es secundario. Hay muchos que no creen en los milagros, hay muchos que dicen que eso es fuego extraño, hay muchos que dicen, y lo van dejando a un lado. Dios ya nos sana. Hermano, ¿estás enfermo? Bueno, oraremos, hermano. Y se ora con poca fe. Señor, tu voluntad, ayúdalo un poquito en este sufrimiento. Y Dios va quedando al margen. Porque Dios ya no actúa, hermano. Está todo predeterminado. Carolina, no ores. Está predeterminado. No ores, Fini, está predeterminado. Manuel. Y Dios va quedando al margen. Y la lástima es que en la parábola del sembrador, creo que la parábola del sembrador viene muy bien. Hoy justamente estaba hablando con José Antonio y se me ha ocurrido. La parábola del sembrador, había un señor que sale a sembrar, siembra y espera que lo que ha sembrado nazca y dé ¿qué? Fruto. De fruto. Pero viene alguien que siembra cizaña, nace la cizaña alrededor, nacen diferentes ideas, se inculcan diferentes perspectivas y se deja de llevar fruto.
y lleven fruto. Y la iglesia no crece porque no viene a vosotros con palabras de humana sabiduría, sino con poder de Dios. ¿Y dónde está el poder de Dios? No, ya no nos interesa. El poder de Dios era para el principio. Ahora, nosotros creemos que eso es una fortaleza de incredulidad. Una terrible fortaleza de incredulidad que se ha metido porque ha habido personas que han querido meter a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Cierto que se usan versículos bíblicos. Han querido meterlo dentro del cristianismo. Y han creado una fortaleza de incredulidad entre muchos creyentes. Y lo peor es que además de crear esa fortaleza de incredulidad, han creado que muchas personas rechacen a ese Dios terrible que han impuesto. Gracias a Dios eso poco a poco va cambiando. Hay algunos autores como Richard Gaffin, que es calvinista de la Westminster Theological Seminary, ¿verdad?, que él ya por fin, incluso desde su posición radical, dice, bueno, no cuestiono que tal actividad continúe hoy. Aleluya, hermano, aleluya. Ahora, hermano, mi llamado hoy aquí es que a usted no deje que le quiten, que le roben, que le anulen, que ahoguen su posibilidad de recibir el milagro de Dios. De su posibilidad de que Dios le haga hoy, aquí, ahora, un guiño a su vida. Si tuviéramos tiempo de verlo con detenimiento, en los estudios lo veremos tranquilamente, podríamos observar que hay dos motivos. Dios puede actuar soberanamente cuando a Él le dé, con perdón de la expresión, la real gana. Cuando Dios quiera puede actuar soberanamente. Pero hay dos cosas por las cuales Dios suele actuar de forma más radical. ¿De acuerdo? Si se puede decir ese término. La primera es que Dios respalda, como respaldó a Jesús y a los apóstoles, respalda el mensaje del Evangelio. Cuando usted sale a predicar la palabra, cuando usted evangeliza, Dios respalda. Ahora, si usted no evangeliza porque usted ni es creyente, ni pinto ni Valdemoro, ¿no? Se dice, ¿no? Ni una cosa ni la otra, pues, si usted está en la iglesia, pero está, Dios, ¿cómo va a respaldar? Ahora, si usted está siendo luz para otros, si está llevando la palabra de Dios, si se está jugando la vida y está sufriendo por llevar el evangelio y por ello está teniendo persecución, Dios va a actuar. Y va a abrir la cárcel, va a mandar un ángel para abrir la cárcel. Y va a sanar personas. Y va a haber poder de Dios milagroso en su vida. El segundo motivo es que Dios es movido a compasión. Dios es movido a compasión. Como dice el Salmo, es un Dios de compasión, hermano. Dios no es un Dios tiránico que ha determinado, y te vaya al infierno, ¿para qué me vas? Ese no es Dios, hermano. Dios es un Dios de compasión y está deseando que usted lo busque. Y Dios se compadece. Y Dios se compadece. Y se compadece más de las personas que tienen que conocerlo. Note esto, está entrelazado sumamente el evangelismo con la compasión de Dios, porque Dios quiere que todos sean salvos. Amén. Dios quiere que todos sean salvos. Y Dios va a actuar porque quiere alcanzarlos y va a dar compasión sobre esa vida. Así que si usted suma hoy, me van a perdonar, yo sé que hay muchos ahí deseando a ver dónde está ardiente. Si usted suma la compasión de Dios con el deseo de corazón de Dios de alcanzar la vida, usted tiene una fuerza nuclear. Y no es suya, es de Dios, pero a través de usted. Usted tiene una fuerza nuclear. No deje que las fortalezas mentales de incredulidad acaben con lo que Dios puede hacer. El brazo de Dios no se ha cortado. El mismo que abrió el Mar Rojo puede actuar en su vida. Puede actuar en su vida. Déjenme hablarle, solo a modo de ejemplo, de dos milagros. El primer milagro, ustedes quizá ya lo conocen, es el milagro de Kobane. Ustedes recuerdan
el grupo terrorista ISIS. ¿Se acuerdan de él? ¿Lo conocen? ¿Sí? ¿Hay alguien que no sabe lo que sea el ISIS, el Daesh? ¿No? Era un grupo terrorista radical islámico que pretendía imponer un califato. Y creían, porque así lo recogían las profecías del Islam, que cuando tomaran un pequeño municipio, un pequeño pueblecito que está en el norte de Siria, que se llama Kobani, entonces vendría el momento en que el Islam vendría al gran líder del Islam, que le permitiría controlar el mundo entero. Y según su profecía decía, los romanos se unirían, porque la profecía es de la época del Imperio Bizantino. Se unirán los romanos, a los que los bizantinos llamaban los romanos, porque era el Imperio Romano de Oriente, ¿verdad? Se unirán los romanos y todos los pueblos y atacarán contra nosotros y en Kobani los venceremos. Entonces ellos querían como fuese tomar ese pequeño pueblecito, pero era nada, Kobani era unas cuantas casas. Y ellos lo habían tomado todo, desde Irak habían tomado todo hasta Siria, hasta la ciudad de Alepo, con 1 millón de habitantes o más, la habían tomado. Y llegó el momento de tomar ese pequeño pueblecito, y nadie en el mundo, o casi nadie, comprendía por qué tenían tanto interés en tomar ese pueblecito. ¿Qué cabezones son esta gente? Miren, han tomado Alepo, han tomado esto y este pueblecito, ¿qué es lo que es? ¿Para qué quieren coger? ¿Verdad? Pero resulta que tenemos una hermana que se llama Débora. No sé si ustedes la conocen, ¿verdad? Y cuando vio que venían contra Kobani, Turquía, está la frontera de Turquía, está en Siria, como de aquí a la Llagosta, o más cerca incluso, porque se veían las casas mucho más cerca, como de aquí a la otra parte, donde está el kiosco de Demetrio. La frontera, los turcos se quedan allí quietos y dicen, nosotros no tenemos nada que ver, nosotros nos quedamos aquí, que no pasen para acá. Y se veía desde allí todos los tanques rodeando la ciudad. Y ellos comienzan a orar. ¿Puedes poner lo primero, por favor? El milagro más grande fue el de Kobane, creo yo, he visto varios. Pero el de Kobane fue muy especial. Porque imagínate, creo que había hecho un vídeo, pero no sé si lo tengo aquí o qué. Pero el 14 de septiembre entró Daesh en Kobane y empezó a matar gente y se escaparon todos para Turquía, para la frontera. Y el 6 de octubre empezamos a orar porque ya estaba prácticamente caída Kobane, era la primera ciudad que resistía a ISIS. Las demás ciudades grandes como Halep, como Kirkuk, como Raqqa, habían caído, tenían petróleo, tenían dinero, tenían militares, tenían de todo, aeropuertos, tenían de todo, pero habían caído, habían sido entregadas. Pero Kobane fue la primera que resistía y es un pueblecito. Kobane es un pueblecito que no tiene ni, a lo mejor ni un banco, ni un cajero automático, ¿sabes? Es un pueblo de 150.000 personas, pero que, yo qué sé, sería a lo mejor como la de agosto, así, pero nada, muy retrasado, que gente que trabaja en el campo y no tiene ni carreteras, ni está el último al lado de la frontera. O sea, un pueblo de Badajoz, o yo qué sé. Y este pueblo resistió, o sea, resistió el asalto ni tenían armas, y muchas fueron mujeres y gente mayor que se quedaron allí, los jóvenes los enviaron y ellos se quedaron allí. Y un joven de cada familia también. Se quedaron allí a defender la ciudad y estuvimos orando y fíjate que ISIS tenía tanques, tenía todo, una fuerza tremenda. Y después, ese día, el 8 de octubre ya era que iba a caer. Para ahí un momento. ¿Puedes poner ahora lo otro? Fijaros, el mundo entero estaba diciendo, bueno, esta ciudad cómo está resistiendo. ¿Cómo puede resistir si ya no queda gente en la ciudad y están rodeados todos los tipos de tanques? ¿Puedes poner la noticia, por favor? Fijaros, mirad. Basta cualquier búsqueda para que gente no creyente hable de un milagro. Dice, mira el milagro, y es de Kobani, ¿vale? Kobani, de la ciudad de Milagro. El milagro de Kobani.
Mira el milagro de Kobane, milagro de Kobane, en todos lados milagro de Kobane. Ellos usan el término milagro, no lo estoy usando yo, ¿no? Lo están usando gente que no es creyente. Puedes poner lo que viene en Word en diferentes artículos de prensa. Dice el milagro kurdo de Kobane. Mirad, lo podéis, por ejemplo, veis aquí en diferentes, en el Daily Star. Pienso que lo que ha sucedido en Kobane es un milagro. Lo dice una persona que escribe en el Daily Star, ¿eh? No es un cristiano, es una persona, es un milagro. En otro artículo de prensa dice Kobane ya no tiene tanque, es un milagro que estén resistiendo, ¿vale? En el norte de Siria, la ciudad de Kobane milagrosamente resiste. Siempre usa el término milagro. Lo estaban usando gente que escribía prensa y que no eran cristianos. Milagro. ¿Cómo podía esa ciudad resistir? Ahora, sigue por favor con Débora. Porque estaban todos los montes tomados alrededor de Kobane y disparando con las tanques, y bueno, aquello era horrible. Y el Señor nos había dado un versículo para orar que se llamaba... No, ese ya no era el 8 de octubre, eso ya era otra fecha, es igual. Y el Señor nos había dado un versículo que decía que sería columna de fuego alrededor de ellos. Entonces, ¿cómo va a ser columna de fuego? Sí, está rodeada de fuego. Y justo en ese momento los aviones americanos en América decidió intervenir y bombardearon todos los tanques alrededor de la ciudad, y fue la corona de fuego, fue el escudo de la pared de fuego alrededor de la ciudad, porque se veían todos los tanques explotando al mismo tiempo. Y eso fue muy bonito, y lo más bonito fue que el 26 de enero, 4 meses después, estaba libre. Habían echado al último ISIS. Y ahí fue donde ISIS realmente se paró, porque si no hubiera llenado el mundo, o sea, es que hubiera llenado el mundo, tenían planes de llenar de... Bueno, estaban orando, recibieron ese versículo, yo seré muro de fuego, y hay una imagen, no es la imagen que hemos traído, pero es una imagen que ellos tomaron donde se veía en un momento dado una columna de fuego alrededor de Kobane, porque por el armamento que tuviese Estados Unidos pasaron 3-4 aviones seguidos y todos los tanques, y se ve una columna de fuego. Aquí se ve ya el resultado después del fuego, pero ellos tienen una imagen donde se ve el fuego, el momento del fuego, como una columna, y de repente todos los tanques, la grada de tanques que tenían, habían explotado al mismo tiempo y estaba toda una columna de fuego alrededor, de repente, alrededor de Kobane. Nosotros creemos que fue un milagro. Fue un milagro que resistieran. Fue un milagro que resistieran allí. ¿Verdad? Y que Dios actuó a través de hombres. Igual que en la palabra de Dios, muchas veces vemos que Dios actúa a través de hombres. Otro milagro, esto es un milagro que nosotros hemos sentido como cercano, porque es una hermana que tenemos allí que estaba orando. Ella tiene fotos donde se le ve a ella orando y se ve Kobane detrás de... Ella está en la verja de Turquía, creo que era, ¿verdad? La foto, se ve una verja y se ve Kobane debajo. Otro sucedió cuando yo era pequeño. Ha habido muchos milagros de los que vale ser. Yo estaba atento a lo que estaba pasando en Turquía, ahí en el país de nuestra hermana Bianca. Ceausescu acaba de caer, ¿verdad? Las revoluciones estaban teniendo lugar en el 89. Yo era pequeño, tendría 11 años. Y el 15 de enero del 1990, el pastor de la ciudad de la iglesia de Brenham, un pequeño pueblecito que hay entre Houston y Austin, entre las dos ciudades de Texas, este hombre se puso enfermo. Mientras estaba dando el servicio, como yo lo estoy dando de aquí, el servicio dominical, de repente se quedó sin voz. Tuvo que ir al médico, le empezaron a hacer muchas pruebas, vio una enorme cantidad de médicos y le dijeron: nunca más volverás a hablar. Nunca más. Él era pastor
era profesor, y dijeron, nunca más volverás a hablar. Porque Dulce sabe de medicina, sus nervios, no es que se hubiese inflamado la garganta, algo, sus nervios se habían destruido. Y los nervios, hermanos, Dulce os lo puede explicar un día, no pueden volver a generarse. Una vez pierde los nervios, por eso una persona con una parálisis no puede volver a regenerar. Ahora tenemos un Dios que sí puede, ¿verdad? Una persona que está paralítica no puede volver a andar porque sus nervios no pueden volver a sanarse y a regenerarse. Así que no podría volver a hablar nunca más. Fijaros lo que eso supone para alguien que está dando su vida como pastor y como profesor. Lo que supone para él. Intentó todo, gastó una gran cantidad de dinero buscando un médico. Y dijo, mira, no hay posibilidad, todos estaban de acuerdo. No sé si él dice 60 y tantos médicos. Todos estaban de acuerdo, no puede volver, eso ya es una cosa. Pero voy a hablar un poquito así como la borronca. Y entonces le dijeron, ¿puedes dar unas clases a las personas de la iglesia de las catacumbas? Y yo digo, esto es una broma. ¿Esta qué clase de broma es? Pero digo, pero es que es lo que yo estoy llamado, es lo que soy. Y el hombre le pusieron un micro especial para poder hablar. Y está hablando sobre los milagros. Sobre los milagros está hablando, dando una clase. ¿Puedes ponerlo, por favor, y darle voz para que escuchemos a este hombre hablando? Está grabado porque lo estaban grabando para después volverlo a escuchar, igual que nosotros grabamos hoy. So when the psalmist writes, and he heals all of my diseases, let me say to you that I believe God still heals. Yo todavía creo que Dios todavía cura. No te la voz. Now you have to be careful on how you do this, because there are folks who carry things to an excess and it becomes a show, and God has never intended that be what it is. God heals in His sovereign will. I don't know why God does things that He does, but I know that He pero sé que and Él the lo only hace. thing He Y requires la of única me cosa que Él is to requiere de allow mí Him es to que be le God permita ser Dios and me y to Él be ser me yo. and let it be. Y Él hará. To say Y deja that esto. every single person Cualquier will persona always be puede ser healed sanada because porque Jesus Jesús died on murió the en la cross cruz. is Es a una misinterpretation interpretación of de la Scripture. Escritura. Not true. Won't work. Isaiah 53 doesn't talk about physical healing. I'm no habla sorry. de la It's sanidad just not the física. context. And Está fuera de to contexto. impress that there causes Y eso a genera una misinterpretation interpretación of de la Scripture. Escritura. That's wrong. Eso es On the equivocado. other hand, to say En la otra- that en- de since la otra we don't manera, have otro lado. anything after the book of Acts, that miracles in the Pensar book que of los Acts milagros se may tenían never libro de happen actos again is también equally wrong. es también equivocado. Because you have put God in the box both ways. And He doesn't En want to ambos be in the maneras box. se pone a Dios en una The caja. psalmist says, I'm Pero el excited. salmista dice, Bless the Salmo Lord, O my 103, soul. One of His benefits is He heals all of my diseases. Porque Él sana todas mis enfermedades. En el versículo 16, y redime mi vida And I like del that hoyo. verse just a whole lot. Fíjense la voz. I have had, and you have had in times past, Está leyendo el Salmo 103. experiences. Y se echa a llorar. Y hace We've años. both had, we've all had times when Todos tenemos tiempos our cuando life seemed to be in a pit, in a estamos grave. en un hoyo, en una oquedad. Esa palabra. And we didn't have an answer Y no tenemos una respuesta. Se está echando a llorar for por the pit we find ourselves in. el hoyo. Nosotros en que nos encontramos nosotros. Se ha And echado a llorar. I don't understand this right now. No comprendo esto ahora mismo. 3 años, está haciendo eso. Escucha a la gente detrás. Yo, I'm but overwhelmed. estoy sobresaturado así en este momento. Abrumado en este momento. I'm not quite sure what No sé, no estoy seguro de qué to decir o say qué or hacer. do. I'm Estoy
Sounds funny to say a Suena lot divertido for decir que he words. perdido las palabras, me he quedado sin palabras. Suena divertido decir que me he quedado sin palabras. Estaba siendo sanado, hermano. 3 años. No se podía sanar y fue sanado por Dios en un instante. Justamente estaba usando el versículo y Dios me sanó. Gracias, Señor. Thank you, Lord. He redeems my life from the pit El que redime mi vida del hoyo and crowns me with y, love and y me corona compassion. con amor y compasión. He satisfies my desires with good Él things, satisface mi deseo de buenas so that my youth cosas is renewed like the eagles. y me The Lord rejuvenece works como las aves. righteousness and justice for all the oppressed. Es justicia para todos los oprimidos. The Lord is compassionate and gracious. Es compasivo y The Lord is slow to anger. es The Lord is lento para la abounding in ira love. y abundante en amor. The Lord will not accuse, nor will he harbor his anger No nos forever. pagará conforme a nuestras He does not no treat mantendrá us as our siempre sins deserve. That's mercy. su ira. Or repay No us nos according to our paga conforme iniquities. y That's nos mercy. devuelve conforme a nuestras iniquidades. Eso es misericordia. For as high as the heavens are above the earth, Porque como altos son los so cielos great sobre la is his tierra, love for those. así da grande es su amor sobre todos los que le temen. As far as the east is from the west, Pues tan lejos como so está el far as este he del removed oeste, our transgressions from us. Así de lejos estaba, así ha removido nuestras transgresiones, nuestros pecados. Amén, hermano. Dios se sigue moviendo, hermano, con pasión y ganas de llevar la palabra, que es lo que este hombre tenía. Dios se movió inmediatamente. Le dejó 3 años. Él no dejó de confiar en Dios. Estaba en una clase diciendo, Dios puede sanar todavía. Dios puede sanar. Qué gracioso, qué irónico, ¿eh? Qué irónico. Dios te puede sanar y llevas tus 3 años. Hermanos, en directo. Cerca de 200 personas que estaban allí escuchando vivieron aquello en directo. Hermano, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Dice Santiago. Y no dice, pero esto se terminará dentro de unos 10, 15 años. No dice eso Santiago. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Amén, hermano. Dios puede actuar hoy en tu vida. Dios puede actuar cuando Él quiera, soberanamente. Soberanamente, su brazo no se ha cortado. No dejes que siembren esa cizaña en tu vida. Su brazo no se ha cortado. Y su brazo no se ha cortado para actuar allá afuera y llevar la palabra de salvación para todas las personas que están allá afuera, para alcanzar al que está allá afuera. Él puede actuar todavía. Él puede actuar. Esa es la cosa que yo quiero que tengamos claro. El otro día vimos que Dios es Dios creador, Bará. Hoy vemos que Dios puede seguir siendo Dios creador, Bará, y puede restituir incluso los nervios dañados si Él le da la soberana gana, hermano. Aleluya, hermano. Santo Dios, gracias, Padre, porque tu brazo no se ha cortado. Tu brazo no se ha cortado. Y porque tú quieres la salvación de todas las personas, Dios. Gracias por tu amor, Dios infinito, Dios. Dios, ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor, a saber, Señor, cómo guiar a las personas, cómo llegar hasta ellas, Señor. Y, Señor, respáldanos con poder de lo alto, Dios. Padre, obra sanidad en tu iglesia, Señor, en aquellas personas que están pasando por situaciones de enfermedad, Dios. Obra en ellas, Dios. Obra en esas personas milagrosamente, Dios. Haz un guiño tuyo sobre esas vidas, Señor, para que ellos puedan venir a sanidad y sepan que tú estás detrás de ellos, respaldándoles para alcanzar vidas y para tener compasión del perdido, Padre. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor.